Oye, los latinos se mueven con información, con cultura, música y canción. Radio espiritual mundial, que vacilón. Quédate, tú eres nuestra inspiración. Ahí, la mejor radio digital del planeta, te abraza con emoción. La mejor radio digital del planeta, no tiene comparación. Con el doctor César La Antigua, un mago del micrófono. Música. Esta semana leeremos la Perashá de Ki Tisa, y en esta Perashá se nos narra uno de los eventos más trágicos que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Fue la transgresión del becerro de oro. Y nos cuesta trabajo pensar cómo es posible que un pueblo que vivió la revelación divina, que llegó al grado de profecía, todo el pueblo, que llegaron a esa conexión, que llegaron a esa vivencia, que sintieron a Dios internamente, que escucharon el mensaje divino. ¿Cómo es posible que 40 días después hayan caído en la transgresión del becerro de oro? Dijeron nuestros sabios, aquí tenemos que aprender una regla muy importante, que los grandes acontecimientos, los grandes milagros, las grandes vivencias no cambian a la persona. Cuando a una persona ocurre un gran milagro, en ese momento esta persona piensa: yo tengo que cambiar mi vida, tengo que reorientar mis valores, tengo que buscarle un sentido espiritual a mi vida. Pero sin embargo, si esa experiencia no la lleva al día a día, a la práctica diaria, poco a poco se va diluyendo y pasa una semana, 2 semanas y ya se olvidó, y todo vuelve a la rutina y todo vuelve a ser cotidiano. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una gran vivencia, pero si esa vivencia no la sabemos llevar al día a día, no se genera un cambio. Lo que forja la personalidad de la persona no son las grandes vivencias. Las grandes vivencias lo que nos ayudan a reorientar nuestra vida. Pero lo que genera el cambio no son las grandes vivencias. Lo que genera el cambio es el día a día. Es esa oración diaria, esa lectura de salmos diaria, ese estudio diario, esa voluntad de quererse apegar a la luz divina diariamente, esa voluntad de querer desarrollar nuestra alma diariamente. El trabajo diario, la rutina diaria es lo que genera el cambio. Y eso fue lo que Dios le dijo a Eliyahu Anabí, al profeta Elías, cuando el profeta Elías se desesperó después que había hecho la ofrenda en el monte Carmel. Primero ofrendaron los profetas falsos y esa ofrenda no se consumió, y luego él ofrendó y esa ofrenda se consumió, y todos dijeron: Adonai Elohim, el Eterno es nuestro Dios. El Eterno es el Dios de todos los dioses, no hay otros dioses, el Eterno es el Dios. Pero sin embargo, poco a poco esa vivencia se diluyó, y Eliyahu Anabí, el profeta, se desesperó y fue al monte Carmel y dijo a Dios: mátame. Fue al monte Joreb, el monte Sinai, y dijo: mátame. Y dijo Dios: Lo barra Hashem, no en el ruido está bien, lo barra Hashem, no en el viento, lo va seara, no en la tempestad, col de mabadaka. En la voz silenciosa, ahí es donde está Dios. Si tú quieres conectarte a Dios, quieres conectarte a la vivencia espiritual, tienes que trabajar el día a día. Las grandes vivencias, los grandes milagros, las grandes revelaciones generan una transformación momentánea, pero si no sabemos aprovechar esa transformación momentánea para aplicarla en el día a día, todo se diluye y todo vuelve a ser como era antes. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Es verdad que el pueblo de Israel vivió una revelación, tuvo una vivencia, pero solamente los que supieron llevar esa vivencia al día a día fueron los que sintieron el cambio. Los que no, la idolatría volvió a resurgir dentro de ellos, y eso fue lo que les llevó a fabricar ese becerro de oro, que es lo que nos narra como episodio importante esta Perashá de Ki Tisa. Muchas gracias.
liberado cruzando el Jordán, dirigido por Moisés, llegando a la tierra que emana leche y miel. Que viva Jehová, que viva Israel. Radio Espiritual Mundial, lo glorificamos a Él. Radio Espiritual Mundial, solo le alabamos a Él. Radio Espiritual Mundial, lo glorificamos a Él. Radio Espiritual Mundial, solo le adoramos a Él. De la mano de César Landín. Hoy hablaremos de la ciudad de Beerseba o Beersheba, primera parte. Esta ciudad del Negev ha tenido una importancia grande en la historia del pueblo judío, sobre todo en la época de los patriarcas, cuando los criados de Abimelech, rey de Gerar, se apoderaron a la fuerza del pozo cavado por Abraham. El patriarca se quejó al rey de lo sucedido, y éste se avino a firmar una alianza bajo juramento. Juramento se dice en hebreo Shevuah, por lo que la ciudad significa el pozo del juramento. También se cree que el origen del topónimo es el de pozo de las 7 corderas, como se lee en el capítulo 21 del Génesis. Aquí plantó Abraham un tamarisco e invocó al Señor. Aquí fijó su residencia. También aquí se estableció su hijo Isaac, haciendo un pacto con Abimelech. También Isaac excavó aquí un pozo que llamó Seba, según leemos en el capítulo 26 del Génesis. Cuando más tarde su hijo Jacob marchó a Egipto, paró en Beerseba para ofrecer sacrificios al Señor. La historia del pueblo de Israel está muy vinculada a este lugar. Josué la asignó a la tribu de Simeón, en el territorio de Judá. En el periodo de los jueces era ya una ciudad seguramente con un estatus de capital regional. El frecuente empleo de la expresión desde Dan hasta Beerseba indica la importancia religiosa y administrativa del lugar. Esta ciudad se menciona como centro religioso durante el periodo último del reino de Israel, junto a otras como Dan, Gilgal, Betel, cuando esas 4 ciudades fueron objeto de censura porque quería rivalizar con Jerusalén. A la vuelta de los israelitas de Babilonia, la ciudad, abandonada hasta entonces, fue repoblada por los que regresaban del exilio. Pasado el tiempo, se convirtió en frontera meridional de Idumea. El historiador y geógrafo griego Estrabón se hace eco de su existencia, llamándola la ciudad de los 7 pozos en su geografía, en la ciudad de los patriarcas. Desde ahí Jacob fue a Harán y paró en ella para ofrecer sacrificios al Señor. Ahí también descansó en camino a Egipto. Se detuvo para ofrecer sacrificios en el sitio donde su padre y su abuelo habían erigido altares y habían recibido mensajes divinos. Como era la ciudad más austral del país, surgió la expresión desde Dan hasta Beerseba para indicar los límites norte y sur de la patria de Israel. La ciudad estaba unida a la historia del país. Los hijos de Samuel fueron jueces ahí. Elías paró por ahí cuando huía. En tiempos del profeta Amós, la ciudad tenía un santuario que era visitado por gentes del reino del norte. Pero la ciudad antigua dejó de existir en un momento dado de la historia. Los bizantinos fueron los últimos en habitarla en el siglo VII de la era cristiana.
Los turcos otomanos, que controlaron Israel desde el siglo XVI, prestaron algún interés a la ciudad hasta finales del XIX, porque a comienzos de aquel siglo la ciudad fue de interés para europeos y beduinos que vivían cerca. Los turcos construyeron cuarteles policiales en la ciudad a finales del siglo XIX para proteger a la población. Los otomanos planificaron una ciudad con sus calles rectas, también construyeron la estación de tren y un tren hasta las localidades de Ashkelon y Gaza. Durante el mandato británico, Beersheba jugó papel importante en el Sinaí y en la campaña británica-palestina durante la Primera Guerra Mundial, en que fue eje central. De nuevo, los pozos jugaron un papel histórico. Las tropas inglesas se apoderaron de Beersheba por la falta de abastecimiento de agua de sus tropas y las pésimas condiciones sanitarias en pleno desierto, teniendo sobre todo en cuenta que los únicos pozos de agua se encontraban detrás de las trincheras turcas, guarecidas tras sendas piezas de arcilla. Entre los muertos enterrados en el cementerio aliado se encuentra el capitán Seymour Vandenberg, británico judío, muerto 5 días antes de la toma de Beersheba. En 1928, al comienzo de la tensión entre judíos y árabes y los disturbios que dejaron 133 judíos muertos y otros 339 heridos, muchos judíos de Beersheba abandonaron sus hogares, aunque algunos posteriormente regresaron. Con el ataque árabe sobre un autobús judío en 1936 en Beersheba comenzó la escalada de ataques árabes. Los judíos de Beersheba tuvieron que escapar y no regresaron hasta después de la batalla contra el ejército invasor egipcio en octubre de 1948. Durante el periodo del mandato británico de Palestina, Beersheba se convirtió en un pequeño centro administrativo, con policía local y corte judicial, donde la mayoría de trabajadores para los británicos eran vecinos de la ciudad. Acorde al plan de partición de Palestina realizado por la ONU en 1947, Beersheba fue destinada a ser parte de la identidad árabe. Pero en octubre de 1948, como parte de la Operación Yoav, en plena guerra de independencia, el ejército israelí capturó Beersheba a los egipcios. Beersheba se expandió considerablemente después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Hoy está habitada mayoritariamente por judíos que emigraron desde países árabes y la Unión Soviética. Son lugares de interés el Pozo de Abraham en el camino a Hebrón, el cual se cree que fue excavado por Abraham cuando hizo su pacto con Abimelech. Gracias y hasta el próximo programa. Acontecer Israel, aprendiendo de la Torá y el mundo judío. Espiritual Mundial, la emisora del momento. César la Antigua, vallenato celestial, cumbia en sintonía. Nada más en ti confiaré, mi Señor. Confiaré.
Espíritu Santo.